Toximedia vino hasta acá, hasta el estreno de Radio con Vos. No es un estreno, no es un reestreno, no sabemos qué es. Lo cierto es que aquel mismo sueño que les conté que tenía de ser un notero de los 90 con el cable enrollado, ya lo superé. Estamos acá con un intrépido navegante de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sos porteño? No. Ya lo ven, la ciudad de Buenos Aires sigue expandiendo sus puertas. Este hombre podía ser de Berlín, de Israel o de la provincia de Buenos Aires. Probablemente no sea de ninguna de las tres. ¿De dónde sos? De Bariloche. Ninguna de las tres, efectivamente. ¿Qué te trajo hasta Radio con Vos? Venir a verte a vos. Qué poético. ¿Qué pensás de aquellos que lo llaman radio con wok? ¿Wok sería del wok de chino para comer? En realidad, no estrictamente hablando. Wok es un estilo de ropa que se está por implementar en la Argentina. Se está haciendo en Chubut. Pensé que vos lo sabrías. ¿Y cómo va a afectar la apertura de las importaciones eso? Es lo que estábamos hablando el otro día. No es la apertura, es la expectativa de la apertura de importaciones. Como con la economía. ¿Sos economista? No, yo soy alguien interesado en hablar con vos. Impresionante. Estos generan Radio con Vos, estos generan la ciudad de Buenos Aires, estos genera Toximedia. Sirve presente, sirve para vos y siempre acá, en Radio con Vos, con el amigo. Saludos. Hasta la próxima. Llevamos días manejando. No encontramos el final de esta fila. Tiene la fila es más grande de lo que parecía. Evidentemente Radio con Wok tiene más peso del parecido. Buenas. Ciudad de Buenos Aires, señoras y señores. Gestión, bueno, no importa quién. Es otra pregunta para la población. Cuando la gestión viene mal, ¿es una gestión o es una desgestión? Se habla de desgobierno. ¿Existe la desgestión? Nos vamos a enterar próximamente. Acá el amigo vende bebidas. Estimado, ¿cómo le va? Ahora que hablo con usted, qué bárbaro cómo se sigue vendiendo. Seguimos en la ciudad de Buenos Aires. Pasaron días, horas, meses. Vamos a preguntar a la gente qué es lo que cree. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Su nombre? Micaela. Esta es Micaela. ¿Micaela acaso vino a Radio con Vos? Sí. Micaela, primera pregunta. ¿Qué considera esa gente que llama a este lugar Radio con Wok? ¿Usted qué piensa al respecto? Me parece gracioso. Hay una pregunta que está dando vueltas en la ciudad de Buenos Aires y la gestión. Se habla de desgobierno. ¿Existe el concepto de gestión? ¿Desgestión? Se habla mucho de la iluminación de la ciudad de Buenos Aires. Hay quienes dicen que está demasiado iluminada y otros que dicen que está muy mal iluminada. ¿Vos en qué espectro te colocas? No, la verdad que no es algo que haya pensado nunca. Un ex jefe de gobierno una vez dijo, hay lugares en los que hay luz y lugares en los que sobra y los que falta. ¿Vos sos porteña? Pregunta fundamental. Vivo en Ciudad de Buenos Aires, pero no he vivido toda la vida en Ciudad de Buenos Aires. No naciste acá. Nací acá, pero no viví toda la vida. No voto acá, por ejemplo. Estremecedor. Seguimos. Tenemos malas noticias. Ese sueño menemista que tenía de tener los cables enrollados me lo cortaron por cuestiones técnicas. Sin embargo, hay otros sueños menemistas que se pueden sostener. Por ejemplo, venía a una fiesta de una radio. Aquí tenemos a alguien que eligió venir voluntariamente. Usted no lo creería, pero es así. ¿Su nombre? Joaquín. Joaquín. ¿Por qué? Yo qué sé. Qué sorprendente. ¿Usted también es economista? Sí. Hay algo en su cara que me lo dice. Hay críticas metodológicas al INDEC con respecto a la actual canasta de bienes que calcula, que no actualiza y que influye en un montón de cosas, obviamente en la tasa de inflación, en la tasa de pobreza. ¿Qué opina de la gente que llama a esta institución Radio con Wok? ¿A usted qué le genera eso? Que calculo que tienen razón. Está increíblemente bien vestido. ¿Usted cree que es probablemente el mejor vestido de toda la fila? No sé. Muchas gracias. Dado que esto continúa, vamos a tratar de ver qué opina la gente cuando está un poco más distraída. Cuando está feliz, vamos a irrumpir su felicidad a preguntas. ¿Usted qué considera de los noteros de los 90 que andaban con el cable enrollado? ¿Cree que era mejor o que era peor? Es un debate que estamos teniendo en el canal. No lo saben. Este es el tema principal del problema de la sociedad que tenemos hoy. La gente no sabe qué opinar de algunos temas centrales. ¿Usted se considera bien vestida para la ocasión? No. ¿Considera que la gente de Radio con Vos se viste bien? Sin comentarios. Me parece que habló más de lo que ella querría. Una pregunta fundamental. ¿La inflación baja, sube o se mantiene igual? Es relativo. ¿Qué piensa la filosofía de la economía? Sí, siguiente pregunta. Como verán, la sociedad está sin respuestas, sin palabras, sin economía, sin buenos looks. ¿Es este el final? Toximedia no está en condiciones de responderlo. Al menos hasta la siguiente pregunta. Bueno. Toma uno, prueba uno. ¿Por qué el humano está solo? ¿Está solo el humano? No, la última que se fue en cana, no está bueno. Necesito conceptos nuevos, ideas. Mira, un tipo corriendo. ¿Ese es de la policía? Sí, es policía, portate bien. No digas nada, es un chiste. Voy a ir en cana, se da cuenta que lo estaba mirando. Es una cagada, pero vos, como la vida ya es una cagada, vos tenés que animarte a exponerte todo el tiempo, ¿sí? A situaciones horribles. Pero bueno, son momentos terribles para la humanidad. ¿Qué tal? Sin embargo, hay que elegir confiar. ¿Por qué? No hay argumento por qué. Ese es todo el punto. Es lo que venimos hablando, es una cuestión de expectativa.
Fe. Todo lo que venga a partir de ahora es una mierda para vos. Por eso tenés que adelantar. ¿Cómo? Haciendo cosas que no querés hacer. Como esto, cámara 101, actuación en vivo. Vas y te enfrentás a la gente, a tus viejos, a la sociedad. Es todo lo misma mierda. Y de eso salís vos, de toda esa mierda. Adelantate. ¿Cómo? A la mierda más grande de toda. Actuación 101 adelante de cámara. Vení y jugá con ella. Hago mi trabajo. Esta es una serie para gente cansada.